Lo audiovisual es un tema muy reciente, tanto para los programas y facultades de comunicación como para los investigadores de ciencias sociales y particularmente de la comunicación, algo que han denominado investigación-creación. Puesto que hacer una producción audiovisual tiene que tener procesos investigativos que le antecedan y sobre todo que le acompañen durante el ejercicio del hacer la producción audiovisual como tal. Un producto audiovisual, sea un video, sea un mini documental o un documental, en mi criterio, debe anteceder un trabajo de investigativo supremamente riguroso y serio por parte de quienes son los productores. La palabra graffiti o grafito, según la Real Academia Española, significa letrero o dibujo circunstancial. Soy yo. Somos nosotros. Todos quienes hemos dejado nuestra existencia en la tierra. Se dedicaba a la minería. Él conocía el lugar ubicado en el municipio de Sibundoy, donde practicaba dicha actividad. El rap no es como lo pintan, ¿no? Creo que es el 90% de mi vida. Es algo que me motiva a levantarme todos los días a trabajar, a demostrarle al mundo. Cualquier tipo de creación que se haga, independientemente de que sea audiovisual, tiene que pasar por un proceso que ya sea desde lo estético, ya sea desde lo mismo técnico, ya sea desde lo temático, requiere una serie de procesos y que involucra la investigación. Sí, yo lo que creo es que uno, pues ya como en la investigación, se da cuenta que, digamos, en el tiempo en el que va transcurriendo la investigación, va cambiando, se va modificando. Y no solamente, pues porque uno al principio también comienza como que abarca mucho, como muy soñador. O sea, yo la verdad no tenía planeado ni hacer un documental, ni pues, o sea, como que ligar esto a un proceso social, sino que lo hacía más que todo porque me gustaba. Pues empecé como que a grabar y a documentar todos esos momentos como para tenerlos, como para mi archivo y como para en algún momento pues poderlos compartir con ellos y decir, ve, qué bacano lo que hacíamos en ese tiempo y tal. Pero entonces en la universidad, ya cuando empecé a hacer mi trabajo de tesis, pues con mi asesor de tesis, con él, pues yo le mostré todo lo que tenía y entonces él ya me empezó a asesorar y me dijo, ve que esto está muy bueno, esto lo puedes empezar a ligar a un proceso de transformación social para tu tesis y de ahí ya me empecé a basar todo en lo de la tesis. Yo no sé cómo se esté manejando actualmente el tema de las investigaciones en la carrera. A mí me tocó hacer la tesis literalmente escrita como monografía, hacer la parte escrita del audiovisual que implica guiones técnicos, nota del director, que creo que está mal estructurado. Siempre lo dije y lo recalco ahora porque creo que es una mala estructura de un producto audiovisual, de un producto de investigación audiovisual que no debería incluir monografía también. Y creo que eso le complica muchísimo la vida a los estudiantes. Se había contemplado que una cosa es muy diferente investigar y otra cosa muy diferente son modalidades de grado, ¿sí? Entonces, la modalidad de grado en la universidad desde el 2012 aplicó o generó, yo no había entrado en ese proceso, pues ya estaba cuando entré, en que se había articulado a la modalidad de producción audiovisual como un elemento que estaba reclamando los mismos
estudiantes, ¿sí? Porque veían que había un potencial fuerte, y una de las cosas que pasa aquí en Nariño es que no existe, o pese a que ha habido intentos, no existe ni una facultad de cine y televisión. Este es un tema bien complejo, ¿no? Porque cuando uno está haciendo el guión técnico, el guión literario, pues uno se imagina muchas cosas, y en cuanto a la investigación, pues uno quiere plasmar como uno lo ha creado, como uno lo ha realizado, ¿no? Ya ustedes conocen que en el tema de investigación, pues tiene que ir de la mano con todo. Más allá de que fue un mini documental, pues no tenía tanto, pero a la hora del té, pues todos nos damos cuenta y sabemos que trabajar en el tema audiovisual es muy complejo. Hay una relación directa entre la investigación y la realización también. Porque la labor creativa, o sea, cuando uno va a desarrollar un producto, también debe responder a una necesidad, bien sea de una comunidad, de un grupo específico, de un público objetivo, o también a la necesidad del cliente, ¿no? Dependiendo del producto que uno esté desarrollando y que vaya a crear. Y en el campo de la comunicación, la relación también es directa y bastante importante, porque solamente conociendo esa información puedes comunicarle a tu cliente o al público objetivo cómo yo voy a responder a esa necesidad con un producto o con una estrategia, puede ser también, o con una táctica. Porque finalmente la investigación tiene que cumplir con conocer una necesidad, con conocer unas cuestiones dentro de la sociedad, y de qué manera recopila información para generar o para ya plantear el diseño de ya sea una estrategia, y pues nosotros lo ponemos más en el diseño de unas narrativas que finalmente van a abordar esas temáticas, no solamente para darlas a conocer, sino de cierta manera comenzar a generar unos cambios a nivel tanto cultural como también participativos con las comunidades. Entonces ahí comienza a haber diferentes cruces de elementos allí alrededor de cómo debatir y cómo pensar la investigación frente al audiovisual. O sea, yo tenía que hacer que La Noche de los Cristales Rotos se me parezca al Bogotazo. Entonces era buscar precisamente imágenes súper similares. Si ya ustedes, o sea, en algún momento pueden ver que tendrá muchas correcciones, ya ha pasado mucho tiempo después de que presenté este producto. Hay como, se cuenta una historia general con imágenes de un lado y del otro, pero no se alcanza a distinguir cuáles son de un lado y cuáles son del otro, pues porque precisamente son acontecimientos que pasan como en la misma época. Entonces digamos que tiene similitudes visuales tanto por el tipo de cine que había en esa época. Entonces sí, evidentemente tiene una relación bastante fuerte, porque digamos que la relación no solo era desde lo social, lo histórico y lo político, sino desde lo visual principalmente. Los primeros aportes que hubo desde el audiovisual en relación, por ejemplo, a la investigación social, sí, ha tenido mucho que ver con antropología. Sí, está el caso de Mead, donde a partir de la etnografía comienza la cámara a reemplazar la famosa guía de campo. Pero finalmente una cámara se vuelve un elemento más fiel a la hora de registrar elementos, por ejemplo, de comportamientos de una comunidad, de las personas. También se volvió el audiovisual una referencia para recopilar información. Es un acto de rebeldía y de irreverencia bastante creativo y bastante alternativo. Y solamente colocas una cámara a grabar el graffiti ahí, no te dice nada. Tienes que buscarle el lado, tienes que buscarle el movimiento, tienes que buscarle el ángulo para que esa toma que estás haciendo te narre que de verdad está diciendo en ese graffiti gobierno corrupto tal. Porque si solamente colocas una cámara a que te diga gobierno corrupto tal de frente, sin nada, no.
Se ve, tiene que verse en lo que buscas, tiene que verse de pronto que se mire que gobierno corrupto tal y que se mire de pronto la gente caminando en una sociedad que busca trabajo. O sea, yo tengo que hacer un equilibrio entre entre el contenido del audiovisual, que es resultado de un proceso investigativo, ¿sí? Y la forma como estoy contando la historia de manera audiovisual, que también es resultado de una exploración y una creación no solamente divina, sino más bien de un ejercicio exploratorio investigativo. Lo que me dio como resultado el trabajo investigativo previo al audiovisual, ¿sí? ¿Qué resultados tengo yo de esta investigación? Y hay una cosa bien importante, ¿qué imágenes, porque no solamente es texto escrito, sino qué imágenes audiovisuales acompañaron el proceso de investigación? O sea, el audiovisual no es un resultado final de un proyecto o de un proceso, o no es un producto final en términos audiovisuales, sino que el audiovisual va todo el tiempo en la investigación. Así como usted hace entrevistas, así como estas entrevistas que ustedes están haciendo, este es un producto parcial. Seguramente ustedes van a tomar un fragmento de esto que estoy diciendo acá, y eso debe ser así. Entonces, pero no es la investigación como tal, es parte de la investigación y por lo tanto audiovisualmente yo tengo que recrearla, mirar qué es lo mejor que me puede servir para en un momento dado construir un producto que tenga calidad, no solamente desde el punto de vista del lenguaje audiovisual, sino calidad en el contenido de lo que se está diciendo. La diferencia básicamente es que en el primer caso estás digamos, investigando o tienes dudas de una realidad que todavía no conoces tan a profundidad, ¿no? No se puede limitar las competencias de comunicador social a una tesis de grado, porque es todo un proceso. De hecho, para que tú llegues a poder hacer la tesis de grado, en realidad tienes el bagaje de toda la carrera. Entonces, digamos que es un conjunto de cosas que tú aprendes a partir como de todo el proceso académico, pero también como de los semilleros de investigación que había en la universidad. Eso sí, yo creo que eso es como del aprovechamiento de los espacios. El proceso investigativo, como ya lo reiteré, me parece que debe acompañar toda la parte hasta que se tiene el producto. Incluso la edición debe ser un escenario de investigación. La exploración en cámara, o sea, los diferentes planos, ángulos y toda esa cosa, tiene que ser un ejercicio investigativo previo. Lo sonoro no puede ser un accesorio, no es pongámosle una musiquita de fondo, no. Tenemos que hacer un ejercicio investigativo sobre incluso los niveles de sonido, primero, segundo, tercer plano en sonido, en qué momento va. Ahí me parece que es una producción seria, una producción en profundidad. O sea, la calidad de una producción es eso. Es un producto que lo va a ver la gente. Más compasión por la paz, una ovación. Este es el arte, mi adicción, profesión, que yo espero que no falte hasta el final de mi vida. Se nos iba como planteando, digamos, la forma en la que queríamos contarle a las personas precisamente lo que nosotros estábamos leyendo de esa investigación. Entonces, digamos, es un graffiti lema, no lo podemos poner súper colorido y con colores alrededor y con canciones, no le podemos poner un reggaetón atrás, pues porque no, imposible, o sea, no va, porque no va en esa cuestión, no va en ese aspecto. El graffiti surge como instrumento contestatario y se convierte en un medio de expresión. Existen varios tipos, como el art graffiti, que consiste en plasmar o marcar la pared con el nombre del artista, la latrinalia, o también llamados grafitis privados, que son los grafitis que se hacen al interior de los baños. O sea, uno piensa en su momento que uno lo hace con una cámara, con un micrófono y listo. En algunas entrevistas, en algunos planos, en algunos lugares nos tocó trabajar a doble cámara, utilizamos drones. Pues contamos con 3, mi compañero Sebastián Leitón y Andrés Ortiz y mi persona, que fuimos los que emprendimos este trabajo y lo terminamos realizando. Lo hicimos los 3 y no hubo ningún problema en esto. Y como comunicadores a nosotros nos debe interesar muchísimo el mensaje, que el mensaje sea claro, ¿sí? Entonces puede que pues hasta directores como Soderbergh realizan películas con celulares, con iPhone,
y realmente lo que importa es el mensaje, que esté bien contada la película, y así pues la narrativa es lo que vale, es lo que prima, ¿cierto? Entonces esa toma de decisiones es la que debe hacer uno como gerente, en la que tiene que sopesar la narrativa y el presupuesto para poder resolver aspectos técnicos y estéticos, ¿no? A veces nos tocó con equipos prestados prácticamente, por Stephanie pues tenía su cámara, a mí se me tocó prestarla, que me presten micrófonos, salimos algunas veces con micrófonos de computador, el trabajo que era solamente los dos, digamos, en algunas ocasiones como que queríamos hacer tomas de noche y no podíamos porque solamente eran los dos, y cuidar los equipos entre los dos era complicado. Algunos entrevistados también que nos incumplían con las fechas, que ya en lo que íbamos, listo, que quedaron conmigo, yo los entrevisto, y al fin de cuentas nunca salieron con la entrevista, y eso, porque teníamos hartos entrevistados y a fin de cuentas salimos con una lista muy reducida. Tuvimos dificultad en algunas cosas que sí se podía grabar y otras que no. Por ejemplo, algunas tuvimos que entrar al Ministerio de Educación así a recibir como que unos papeles, y pues en algunas partes sí tocó entrar como que con cámara oculta. De hecho, pues ahí en el documental decía pues que pues en un pequeño texto se aclara pues que era cámara oculta. ¿Qué más? Se tuvo pues cosas así como contratiempos que uno no sabía. Por ejemplo, habían cosas que dentro de la escaleta no estaban, pero en las capturas que se hizo después ya tocaba como que complementar y desorganizar otra vez la escaleta porque algunas cosas no coincidían. Pero sí, obviamente sí, hubieron cosas que de pronto por contratiempos o de pronto hasta porque no lo imaginábamos de otra forma, sí tocó que cambiarlo. Pero siempre la finalidad sí fue como que la misma, o sea, el producto final y los objetivos sí cumplían. Cuando viajamos tuvimos bastantes inconvenientes. Estuvimos en Llorente y todos conocen que es una zona muy peligrosa, muy caliente por el tema del conflicto armado. Llegar allá nos preguntaron que quiénes éramos, porque llegábamos con cámaras, con trípode, en fin. Entonces el compañero que es de allá, Andrés, tuvo que hablar, nos facilitaron las cosas. Y ya estábamos trabajando normal. Cuando nos fuimos a la cancha de fútbol de Llorente, y alzamos el dron, cuando en unos segundos, no fue ni minutos, pues llegaron y nos preguntaron que qué había pasado, ¿no? Que con permiso de quién estaban alzando ese dron. Pero esos fueron como las dificultades, ¿no? El tema de equipos y el tema de la seguridad, por así llamarle, en Llorente. He visto trabajos muy creativos en la universidad, por ejemplo, a partir de la fotografía, a partir del audiovisual, a partir del video, a partir del teatro, muy pocos a partir de la danza. Pero del audiovisual he visto que se han realizado buenos audiovisuales, ojo con lo que estoy diciendo, buenos audiovisuales, pero no audiovisuales que articulen, ojo, esto es lo que nos ha faltado, articulación de lo que es un proceso investigativo donde uno pueda mirar que a este trabajo le antecedió todo un ejercicio investigativo. Esa parte no la hemos logrado constituir en los últimos 10 años. Que una cosa es la producción de un audiovisual. Otra cosa, y a esto sí me ciño un poco a lo que va Colciencias, sí, es la investigación-creación. Y creo que en eso todavía existe algún tipo de confusión. Si lo central para mí es la producción, la creación de una obra, ¿sí? Finalmente la creación de una obra como parte del desarrollo de un proceso investigativo es una cosa. Otra cosa muy diferente y que para mí todavía sigue siendo confuso frente a lo que propone Colciencias es que del proceso investigativo surja un producto ya sea digital o sonoro o audiovisual, ¿sí? En el que muchas veces lo vas a haber contemplado que va a ser el resultado de un tercer objetivo específico, ¿sí? Entonces, finalmente, si yo estoy creando un audiovisual, pues mi fin y mi objetivo es tener la producción audiovisual, ¿sí? Entonces, poniéndolo ya en términos investigativos.
Entonces, si eso es lo central, pues ahí sí tenemos un proceso de investigación-creación completo. Pero además porque hoy en día la multimedia y la transmedia, o sea, lo que son las hipermediaciones, permite mucho ese diálogo con los diferentes lenguajes y lo integra, ¿no? Entonces, el panorama en los últimos 10 años a mí me parece que ha sido bastante lento en términos de articulación entre la investigación y el audiovisual. Es decir, ha sido bastante básico. Son muy pocos los trabajos de grado que se hacen teniendo como eje central el audiovisual, porque primero está la investigación y bueno, y al final uno de los productos resultado de esa investigación es un audiovisual, pero no el audiovisual como protagonista central de la investigación. Y esto tiene que ver justamente porque nuestros docentes, y me incluyo también, no hemos logrado comprender ni hemos profundizado en la importancia de la investigación-creación, donde la creación puede ser audiovisual, sonora, gráfica. Y aquí es interesante que ustedes estén revisando este proceso y que finalmente cuando ustedes presenten el audiovisual, presenten ya una tesis sobre justamente la recopilación de esta información, sobre las entrevistas que hicieron y de que cómo lo van a llevar justamente a esas audiencias para que sea claro y sea conciso frente a lo observado y a lo que ustedes hicieron, pues el proceso ya de creación. Innovar en la cuestión de apoyo de estos productos cuando ya surgen. Es decir, la universidad a veces tiene la posibilidad de aliarse con otros festivales o mover este tipo de producciones, no sé, a nivel institucional, a nivel regional, a nivel nacional. Entonces, pues sí, que se tengan en cuenta este tipo de producciones para que asimismo comiencen a distribuirse, a promocionarse, porque pues son productos que de alguna u otra manera se están realizando desde la investigación y desde los estudiantes de las facultades. Entonces, sí, eso. No tanto de mejorar, sino de innovar, ya no quedarse de pronto solamente con el documental, con la entrevista, sino tratar de hacer una narración de un falso documental, de una narración un poco más experimental, no ser tan periodísticos, no ser tan rígidos, sino que manejarlo de otras formas para que asimismo narren y den a conocer su concepto de una forma diferente, pero que sea entendible. Nos desviamos y creemos que el audiovisual no tenga algo investigativo, siempre va a tener algo investigativo, ¿sí? Ahora, es acorde a la profesión, es acorde a lo que está proponiendo. En lo personal, yo creo que esta producción dio un golpe anímico para seguir estudiando, para seguir preparándome en el tema del periodismo, en el tema de la investigación, pero para cambios muchos, ¿no? Yo creo que uno todos los días aprende y uno en el trabajo va aprendiendo mucho más. Uno, por más que estudie, por más que desarrolle o realice trabajos, pues no va a quedar aprendido o no va a aprenderlo todo. El día a día te trae nuevas cosas y el día a día te va a hacer mejor profesional. Yo pienso que por esa parte sí hay como que fortalecer el interés de las personas que empiezan a dedicarse a esto de la producción audiovisual en mostrar realidades, ¿no? En mostrar procesos. Pues ahorita hay muchas cosas que se pueden mostrar de gente pues que está haciendo cultura, de gente que está enfocándose en las artes y más que todo pues en estos tiempos, ¿no? De lo que está pasando con lo de la pandemia y toda esta cuestión se presta mucho para nosotros poder afianzar la parte audiovisual, ya que la gente pues está como más conectada, está como más en sintonía de qué es lo que está pasando pues en sus ciudades o qué es lo que está pasando a nivel nacional. El enfoque audiovisual debería ser transversal a todo, a lo organizacional, a lo social, a lo que sea, a cualquier campo de la comunicación. Ya es imposible, sería una falencia bastante grande de una universidad que tenga comunicación social, no enfocar todo en lo audiovisual. Como que te deberían enseñar muchísimas cosas más en cuanto al tema visual para empezar a desarrollar tus capacidades. Si te gusta el organizacional, perfecto, pero el organizacional también, por ejemplo, es transversal en muchos campos.